Bienvenido a un nuevo episodio de Reflexiones en tiempos de crisis. Mi nombre es Ana Rodríguez y en este podcast hablaremos de finanzas, oportunidades laborales, emprendimiento y desarrollo personal. Podrás conectar con las historias de cientos de jóvenes que están buscando su libertad financiera y mejorar su calidad de vida. Si eres uno de ellos, contacta con nosotros para ser entrevistado. Estamos deseando conocerte. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Reflexiones en tiempos de crisis. Hoy estamos con Gabri para los amigos. Buenas, Gabri. Hola Ana, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, descansando hoy y bien. Con ganas de Muy contar bien, cosas. muy bien. Gabri es un chico, es un compañero de trabajo, antiguo compañero de trabajo mío. Lleva varios años en banca, más de 16 años trabajando en banca. Y cuéntanos un poquito, Gabri, en qué consiste tu trabajo, a qué te dedicas. Pues bien, efectivamente, como dices, llevo ya cerca de 17 años trabajando en el mundo de la banca. Yo estudié empresariales y fue terminar y bueno, empezar. Estuve trabajando en diferentes áreas internas de la banca, luego también estuve en la red comercial, así que bueno, pues toqué un poco todos los palos. Y llevo ya cerca de 10 años trabajando en el crédito al comercio. Vale, ¿y en qué Básicamente nosotros, consiste? Eso es, básicamente nosotros lo que hacemos es, la financiera hace contratos de colaboración con comercios, que pueden ser cualquier tipo de comercio, clínicas dentales principalmente, pero también tiendas de muebles, de electrodomésticos, de todo en general, ¿no? Ujú. Nosotros como financiera ofrecemos ese servicio al comercio. El comercio, cuando tiene un cliente o un paciente que quiere financiar con ellos, o que le quiere comprar algún producto o hacer algún tratamiento con este comercio, nosotros al Ujú. comercio le damos la posibilidad de que su cliente financie a través nuestra. Entonces nosotros tramitamos ese crédito con los datos de su cliente. Si finalmente sale todo bien, pues nosotros lo que hacemos es que hacemos el pago al comercio de ese importe que el cliente va a financiar, Ujú. y a continuación pues el cliente constituye un crédito con nosotros que irá pagando en cuotas. Y Vale, básicamente es eso. Eso es en términos muy generales, sí. vale. ¿Y qué tipo de cliente es el que suele financiar una compra? ¿Un implante, un viaje, un mueble? Depende del sector, ¿no? Pero ¿qué tipo de cliente es el que financia ahora mismo? Pues esto es curioso porque lo pensaba el otro día y resulta que no hay una tipología de cliente. Quiero decir que cualquier cliente, independientemente de su capacidad adquisitiva, de dónde vive, financia con nosotros. Es decir, yo te puedo decir clientes que ganan, o sea, que tienen un ingreso que pueden estar por debajo del SMI, ¿vale? Que tiene sentido, ahí tiene mucho sentido, ¿no? Al final dices, bueno, pues Claro. esta persona, claro, no puede a lo mejor a nivel económico y necesita esa financiación, sí o sí, pero luego también encuentran muchos perfiles con ingresos muy altos, con una Ujú. capacidad adquisitiva muy alta, incluso que seguramente pudieran pagarlo al contado, ¿vale? Y aún así lo financian. Es decir, que encontramos de todo tipo. O sea, yo no percibo en todo el tiempo que llevo, incluso antes de la pandemia, después, o sea, que haya un perfil que predomine. Quizá a lo mejor el perfil intermedio, sí, de que gana, o sea, está en el salario medio, un poco por encima a lo mejor, pero hay de todo, hay de todo. Vale, sí, a lo mejor la persona que tiene ahora mismo mucha capacidad adquisitiva o gana mucho dinero o tiene un salario alto, bueno, Ujú. alto, más de 3.000, 4.000, 5.000 euros, pues a lo mejor está en la situación de que no se quiere deshacer de su liquidez o no le interesa por el motivo que sea pagar ese dinero de golpe o No, hacerlo así sí, no de quiere bueno, descapitalizarse. claro. Y tiene sentido también. Claro, al final también hay que tener en cuenta una cosa aquí, para que se entienda mejor, y es que nosotros, o sea, lo que es la financiera, en los contratos de colaboración hay dos tipos de tarifas, ¿vale? Sin entrar tampoco en mucho detalle, pero para que se entienda mejor. O sea, las tarifas Sí. se pueden hacer tarifas que el cliente que asume el crédito paga el interés, ¿vale? Entonces, él Ujú. va a pagarle el crédito y luego aparte un interés adicional, que luego eso se le suma al capital base y luego se divide entre el plazo y paga eso, como Sí, un como si crédito pidiera normal, un ¿no? préstamo personal de De toda toda la la vida. vida, Ujú. efectivamente. Pero luego está el otro tipo de tarifa donde es el comercio el que asume el interés. De esta manera, si por ejemplo, pongamos un ejemplo numérico para que se entienda mejor, si un cliente financia 10.000 euros,
el comercio asume los intereses, entonces nosotros al comercio se le paga a lo mejor 9.000 euros y el cliente paga los 10.000. Entonces el comercio ha asumido 1.000 euros de intereses. ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos un caso, como hemos dicho antes, en vez de descapitalizarse, si ese crédito al cliente no le va a costar nada porque el coste del crédito lo asume el comercio. Claro, un incentivo también más para Claro, financiar. efectivamente. Dice, yo para que me voy a quitar de 10.000 euros, los puedo conservar y voy a financiar, no me va a costar nada. Porque el Claro, comercio es el que asume el coste. Por eso. vale. ¿Y tú crees que hay más volumen de financiación ahora que antes de la pandemia? ¿O durante la pandemia se financiaban más compras? Bueno, hay como tres partes antes de la pandemia, cuando llegó la pandemia y ahora ya, ¿no? Actualmente. A ver, sí que no hay tanta diferencia entre antes y después. Durante la pandemia sí que hubo un parón, evidentemente, porque, bueno, por las limitaciones que había, restricciones, pues la financiación bajó muchísimo. Pero sí he notado que ahora se financia más y yo creo que en parte, también un poco es parte, la razón puede ser un poco económica, porque ahora al final el Euribor, como bien sabes, después de 7 8 años negativo, ahora pues está, bueno, ha llegado a estar en 4 y pico, ahora está un poquito por debajo. Entonces al final esto se traduce en que si el coste del dinero es más, digamos, más caro, la gente como que está haciendo más financiaciones pequeñitas, incluso pidiendo créditos antes de meterse en una hipoteca o en un crédito más grande, ¿no? Entonces prefieren hacer más financiaciones pequeñas y por tanto yo creo que el crédito al consumo, hablo del consumo, se está disparando. O sea, ha subido muchísimo en el Claro. último año, 2 años. Lo que pasa es que durante la pandemia, a lo mejor si veías tú más ese perfil de mileurista que Sí, financia por necesidad, más que por no descapitalizarse, ¿no? efectivamente. Los productos que se financiaban durante la pandemia, de hecho, eran productos, digamos, imprescindibles para el día a día. Te hablo a lo mejor de una lavadora. Se te avería la lavadora. Claro, y además pasabas todo el tiempo en casa, ¿no? O una instalación de Claro. una caldera. O sea, productos muy, muy necesarios. O sea, que del día a día que necesitas financiar. Era ese tipo de productos sobre todo. Mm. Vale. Y en nuestro rango de edad, que nosotros más o menos, bueno, tú tienes 38, ¿era? Corrígeme. Sí, Vale. Yo tengo 32, pero bueno, estamos ahí un poco en el intervalo de los bueno. 30 a los 40. Yo creo que lo llevamos bien, ¿eh? Lo llevamos bien. Yo creo que sí, yo creo que no nos podemos quejar. ¿Cómo crees que distribuye ahora mismo la gente su salario? O en tu entorno, entre tus amistades, tu familia, ¿cuál es el salario medio que tiene la gente? Vale, el salario medio. Bueno, vale. Mm, Esto también es curioso y me sorprende porque hay mucha gente, yo creo que puede pensar que otras personas no ganan o ganan más dinero del que realmente ganan, ¿vale? Es decir, me explico. Personas que a lo mejor pueden estar ganando un salario que puede estar en torno a 2.000, 2.500, ¿vale? Por poner un número. Eh, Les cuesta entender que hay muchas personas que tienen ingresos que están incluso por debajo del SMI. Y eso que recientemente lo han subido. Entonces, yo en mi entorno sí veo que más o menos giran en torno al SMI, o sea, el salario mínimo interprofesional. O sea, es lo que veo más o menos. Si hablamos de unos 1.200, podría ser más o menos la media de nuestra generación o de nuestro entorno más o menos comprendido en esas edades, más o menos. Sí, sí, más o menos, más o menos. Al final, para entrar al mercado laboral, sobre todo si estás empezando, si tienes veintipocos años y tal, el salario que te vas a encontrar en muchos casos está por ahí, está en torno a lo que tú dices, 14.000, 15.000, 16.000 brutos, hablo bruto, ¿eh? Brutos al año, más o menos, sí. Son la Claro. mayoría de las ofertas que te encuentras para, sobre todo cuando en el perfil o lo que buscan en la oferta de empleo, no piden a lo mejor una experiencia previa. Sí, más o menos. Mm. Claro, también ese salario varía mucho que tú lo cobres en una capital a que estés viviendo en un Por pueblo, que supuesto. también la diferencia puede ser abismal, porque tú a lo Mm. mejor que vives en Córdoba capital, en Córdoba en un alquiler de una habitación o de un piso muy pequeño puede Sí. rondar, mm, me corrige si estoy equivocada, que yo hace ya mucho que no voy, pero unos 350, 400 euros más o menos, puede ser, En Córdoba, un en piso Córdoba. completo. No. En No, Córdoba una ahora mismo, habitación o para a una compartir piso. habitación. Sí, eso sí, perdona. Sí, eso sí. Claro. Sería una habitación ahora mismo en Córdoba,
250 o incluso 300 es lo mínimo que te puedes encontrar que esté más o menos bien. Sí. Vale, y si quieres vivir sola, aunque sea en un piso pequeño, más o menos ¿cuánto estaría el alquiler? Pues el promedio puede rondar 600, más o Vale, o sea, menos. el 50% del salario, si vives, a ver, estamos hablando de una capital como Córdoba, que ya Eso es, eso no se puede extrapolar ni a Madrid, ni a Barcelona, ni a otras grandes por ciudades, supuesto. ni a otras capitales. Pero bueno, por más o menos ubicar a la gente en el entorno, Ujú. la mitad, el 50% del salario, se iría en el alquiler. Ahora, si Efectivamente. vives en un pueblo pequeño, por ejemplo, pues tú puedes alquilar pisos, no sé, de 80 metros, 90 metros cuadrados por unos 250, 300 euros. O sea que digamos que más o menos lo que vale allí una habitación en un pueblo podría valer el piso completo. Sí, efectivamente. Encontraríamos más o menos esa pequeña diferencia. Y según también, luego hablaremos de tu caso ya concreto, pero por hablar un poco del rango de edad, de nuestro entorno, de lo que vemos nosotros en los Ujú. jóvenes, ¿cómo ves tú que distribuye la gente ese salario? O sea, ¿tienen capacidad de ahorro? ¿A ti qué te cuentan? ¿La gente puede ahorrar, no puede ahorrar o en qué se le va el salario? Ya hablamos que, por lo que estamos hablando de los datos del alquiler, el Ujú. 50% más o menos se le iría en el alquiler. ¿Y el resto? Bueno, yo te voy a hablar un poco de algunos casos, sin decir cuál evidentemente, pero Claro. lo que puedo ver, sobre todo en lo que tú dices, en la gente joven de hoy en día, que tienen un sueldo que está en 1.200, 1.300, que bueno, algunos, si son una pareja también, pues al final tienen más esa capacidad de poder ahorrar, aunque los casos que conozco ellos lo hacen cada uno por separado, ¿no? Sí, Pero también es muy común. sí, a ver, evidentemente ellos para vivir el día a día, lo que es lo básico de comer, tal, ¿vale? Ellos tienen ese dinero, lo usan evidentemente luego también para su alquiler. Sí que veo que hay cierta capacidad de ahorro en algunos casos, pero se necesita de un fuerte sacrificio. Y te hablo de Córdoba, ¿vale? Yo fuera de aquí no sé, pero evidentemente nos podemos hacer una idea por lo que tú acabas de decir. O sea, al final una persona gana 1.200 euros en Córdoba, puede tener algo de capacidad de ahorro si se sacrifica bastante, sí. Pero si ya nos vamos a ciudades más grandes, No puedes mmm, independizarte siquiera. O sea, es no que ni puedes. siquiera, vamos, es que es imposible. No salen los números, no salen los números, porque allí prácticamente el nivel de vida es el doble que en Córdoba, pongamos, ¿no? Si nos vamos a una ciudad grande. Entonces, el equivalente a poder ahorrar algo es prácticamente el doble del salario. Necesitaría ingresar más de 2.000, 2.400 al mes, hablo neto, limpio, para Ujú, poder tener algo de capacidad de ahorro. Sí, claro. yo lo veo así, También, vamos. claro, también hablamos que depende mucho del sitio en el que vivas y también hablábamos un poco de la capacidad de sacrificio, ¿no? Nivel de Porque, vida. Ujú. claro, yo conozco, por ejemplo, gente que está trabajando en Madrid, que dice, Ujú. bueno, en Madrid todo es más caro, pero deberías de estar también cobrando el doble. O sea, no vas a cobrar lo mismo que en Córdoba. Si estás en Madrid y tus gastos son el doble o el triple, pues a lo mejor estás cobrando 2.500 euros o 3.000 euros. Y en la Exacto, mayoría de los casos tampoco es así. O sea, no son ocurre. salarios también muchas veces muy parecidos a los de Córdoba. Entonces, Efectivamente. claro, la situación se complica y mucho para poder ahorrar y sobre todo ya para poder sobrevivir. Ya no hablamos ni de ahorrar, sino para poder medio vivir. Claro. La calidad de vida ya, pues en muchos casos ya nos olvidamos, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que la gran mayoría de los jóvenes o de la población en general están más centrada y más preocupada en poder salir adelante mes a mes que en poder ahorrar un poco y ya de invertir ni hablamos. O sea, invertir ya en los jóvenes, en I- muchos de ellos, es como Impensable. un tema tabú. Sí, Sí, es como yo eso no puedo, no me hables de eso porque no puedo, porque yo con mis 50 euros al mes o 100 euros al mes que pueda ahorrar en el mes que pueda ahorrarlo, porque tampoco lo puedo hacer todos los meses, mm, efectivamente. claro, me olvido un poco de ahorrar y si no puedo ahorrar obviamente tampoco puedo invertir. Entonces, claro, cambia la calidad de vida, cambia la forma en la que sobrevive también en función ya no solo del salario, sino de la zona, que yo creo que muchas veces no es tanto el salario, sino la zona en la que vivas. Entonces, Exacto. claro, también depende de la capacidad de sacrificio que tú quieras tener. A lo mejor para poder incrementar tu capacidad de ahorro, pues hay muchos jóvenes que han escogido la estrategia de mudarse a otro sitio, de mudarse a pueblos pequeños, a otras localidades, a otras provincias. Zonas periféricas, también cuando ciudades Sí, grandes. Claro. exactamente, un poco por abaratar los costes, porque al final la Ujú. nómina a lo mejor no cambia mucho o varía muy en muy pequeña proporción, pero claro,
la capacidad de ahorro es mayor porque en los pueblos o en otro tipo de zonas, pues los gastos son menores porque es más barato el alquiler y es más barato Exacto. vivir. Aunque la comida, bueno, hay cosas genéricas, la luz, la comida, todo eso que se ha incrementado en todos lados, ¿no? Eso no, bueno, no Al final, es... cuando vas tan justo económicamente, cada euro cuenta. Y es lo que tú dices. Si al final tú ingresas una cantidad X y puedes hacerlo de una forma que puedas ahorrar 100 o 200 euros más, ya estás más ahorrando el doble de lo que podrías ahorrar de la otra manera. Y ya te digo, el tema de los salarios, lo que tú dices. Al final, por ejemplo, yo mi empresa, donde yo estoy, sus salarios se fijan por un convenio estatal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los salarios se fijan igual, ya estés viviendo en Córdoba o en Madrid. ¿Sabes? Claro. Es algo que lo va a fijar eso. Entonces, o incluso los puestos de funcionarios del Estado, que esto se puede ver, los salarios son los mismos. Variará determinada. Bueno, sabemos que las nóminas de los funcionarios, o si no lo saben, pues se dice, vamos, que tienen muchos conceptos variables, pero lo que es el salario base y todo eso se fija igual independientemente de la provincia donde viva. O sea que al final no hay tanta diferencia entre unos salarios y otros. Claro, Hay oportunidades, también, eso sí, también muchas. hablamos de banca, que mucha gente sigue pensando que trabajar en banca o ser banquero, antiguamente al menos, se relacionaba con que eras una persona con poder, que ganaba un sueldo escandaloso, y Nada. trabajar en banca tenía una reputación muy buena, y a lo mejor la gente hoy día no sabe lo que es trabajar en banca. O sea que hay personas trabajando en el Mercadona, en la caja, que ganan más que muchísimos banqueros. Efectivamente, hay muchos otros trabajos donde se gana mucho más dinero y la banca, bueno, como todo, ha cambiado, ha evolucionado, pero para nada tiene nada que ver con lo que era hace 15 o 20 años. No hay que irse más lejos, ¿eh? Con eso No, no, ya no, hay ya. diferencia. A raíz del boom, o sea, de 2008, ahí donde creo que se produjo el cambio más importante. Mm, Y tú en tu caso, por ejemplo, en tu caso concreto, ujú. ¿qué estrategias de ahorro utilizas? ¿Puedes ahorrar? ¿Tienes algún truquito para hacerlo? Hablando Sí, de las nóminas que claro. estamos hablando de Córdoba, claro. Que Claro. como en esa situación, pues estará pues mucha gente en España, ¿no? Bueno, aquí ya también entra un poco el tema. A ver, existen muchas técnicas de ahorro, ¿vale? Pero entra mucho la parte psicológica de decir, oye, bueno, yo tengo que ser consciente de lo que voy a ingresar y yo lo primero que recomendaría, si no, hacerse una estimación, ¿no? De los ingresos que vas a tener durante todo el año, ¿vale? Que también, hombre, si hablamos de personas que trabajan para otras, más fácil que lo hagan que otras que a lo mejor son autónomas, ¿no? Que han querido montar o emprender ya su negocio, es más Sí, difícil, ¿no? Pero tendrá bueno, unos ingresos más variables, claro. claro, por eso. Pero bueno, si llevan ya años, se puede coger una estimación de los años anteriores. En cualquier caso, yo haría eso, luego haría una estimación de los gastos fijos que vas a tener durante todo el año. A mí me gusta hacerlo anual. Yo me gusta hacerlo anual al final como si fuera una empresa, ¿no? Un poco plantearlo así, porque así sabes también qué pasa, que te van a dar los números a grandes rasgos y te va a motivar más. Porque si tú lo miras solamente un mes, intentas decir, bueno, voy a ahorrar este mes, si hago tal, hago los números, me sale un ahorro de 300, pongamos. Pero si lo haces anual, estás viendo un ahorro de casi 4.000, ¿sabes? Entonces, Sí, parece que te vienen más arriba, ¿no? claro, dice, bueno, claro, te motivan más y yo creo que eso es importante. Al final, fijarte, hacerte esa planificación un poquito más a largo plazo. Hay que pensar siempre que el tiempo juega a nuestro favor, ¿vale? Entonces, cuanto más alarguemos ese periodo, más vamos a motivarnos por lo que te comento. Entonces, yo hago eso y luego una de las técnicas que yo uso, que a mí me sirve, ¿vale? Al final de mes, normalmente es cuando se cobra, pues yo ya sabiendo lo que al mes siguiente voy a tener de gastos, lo que me sobra de ese ingreso que he tenido, ¿vale? Teniendo en cuenta también que voy a tener unos gastos variables de vivir, del día a día, ¿vale? Pues eso también lo descuento y lo que sobra, pues lo dejo apartado en una cuenta, que esa cuenta es la que va a ir subiendo donde se ve el ahorro. Entonces, cuando ves cada mes que ese ahorro va subiendo, pues también te vas motivando a medida que vas viendo que eres capaz de poder ahorrar y de ver cada vez que ese colchón va creciendo. Entonces, es como todo un círculo que te va ayudando cada vez más a medida que lo vas consiguiendo. Entonces, Vale, a mí eso entonces, me sirve. tú empiezas, o sea, tú coges la cantidad de dinero para guardarla en la cuenta de ahorro o da Ujú. igual, o para ahorrarla en cualquier instrumento Sí, financiero, pero después de haber pagado tus gastos fijos y tus gastos variables. no, lo hago justo al revés. Es decir, cuando llega el Vale. ingreso a final de mes, ¿vale? Yo ya sé que gastos fijos y una estimación de los gastos variables que voy a tener al mes siguiente. Entonces, supongamos, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Entran 2.000, ¿no? A final de mes. Y al mes Ujú. siguiente, gastos fijos y variables,
sé que voy a tener entre unos 1.500. Gastos fijos que son lo típico, suministros, hipoteca, tal, ¿vale? Y luego gastos Sí, variables, oye, pues vivir el día a día. ¿Cuánto creo que voy a gastar? Pues en fin, lo típico, en comer, en salir de vez en cuando, lo típico, ¿no? En comprar todo lo que pueda ser necesario. Si sí, vamos a algún lado, gasolina, lo típico, ¿no? Pues a lo mejor sí. estimo 600. Vale, pues ya sé que son 1.600 de gastos fijos y variables, he ingresado 2.000, pues entonces aparto 400 para la cuenta de ahorro, ¿vale? Y los otros Vale, 1.600 los dejo ahí para el cash flow de ese mes que viene. vale. Y bueno, como la situación de cada uno de forma particular será muy Ujú, diferente, hay mucha gente que a mí, por lo menos, particularmente me dice que no puede ahorrar, que es ujú. inviable ahorrar. Y a lo mejor vive, pues, si no en Córdoba, en algún pueblo de Córdoba, pero bueno, estamos hablando de la zona, ¿vale? Vale, También hay mucha gente que, bueno, según las circunstancias, ¿no? Que tenga hijos, que no tenga hijos, que tenga un hijo, que tenga tres, que tu marido trabaje, que no trabaje, en fin, ya, que claro. particularidades, cada caso puede ser a un mundo, pero bueno, para la gente que ahora mismo piensa que ahorrar es imposible, ¿qué consejos le podrías dar tú? Yo lo que le diría es que revisaran primero su hábito de gasto, que intentaran un poco ver si de esos hábitos que tienen de gasto durante cada mes, cuáles podrían prescindir de ellos durante un tiempo. Yo no digo que lo hagan siempre, porque al final tienes que Sí, pero vivir, ver en qué parte puede hacer ese pequeño sacrificio, ¿no? sí, o plantearlo de otra forma, porque a lo mejor parece que no lo tenemos en cuenta, pero cuando vas muy justo, como es el caso que me plantea, donde prácticamente vas tan justo que lo que entra acaba saliendo, cada euro cuenta. Entonces, si tú, por ejemplo, a la hora de hacer la compra de la comida, ¿no? Nada más que si eso invierte un poco más de tiempo en ver dónde puedes comprar esos alimentos, lo que necesites, que te puede salir un poquito más económico, por ahí ya puedes seguramente. A lo mejor en un mes, si tú gastas 400, 300 euros en comida, lo que sea, si a lo mejor lo puedes reducir un poquito por ahí. Luego también el salir fuera. Yo no digo que no salga, hay que salir, claro. Pero intentar también Controlarlo, por lo menos, claro. controlarlo un poco, sí, porque piensa por un momento que todo eso lo podrás hacer después cuando a lo mejor ya tengas un capital ahorrado, cuando a lo mejor ya hayas podido, ¿sabes? Y verás que ese esfuerzo merece la pena, porque siempre habrá tiempo para poder salir, divertirse, viajar, pero Claro, lo primero... que pasa es que en ese punto yo también me encuentro mucha gente que tampoco está dispuesta a hacer ese sacrificio, porque hay gente que está en esa situación, pero dice, "Pf, es que yo trabajo para vivir, es que si yo trabajo 8 horas todos los días y Ya. cuando acabe el mes no me puedo permitir una cerveza con mi amigo en la cafetería o en el bar de Pepito Pérez, ¿para qué trabajo? No le encuentro sentido a mi vida. Entonces hay mucha gente que cuando le habla de ese pequeño sacrificio o de ese esfuerzo extra, se niega también a hacerlo. Se niega porque para ellos el hacer ese sacrificio es privarse de muchas cosas, muchas pequeñas cosas, de los Ujú. gastos hormiga, como hablábamos muchas veces, Eso es. pero no les compensa hacer ese sacrificio. También yo creo que es un tema muy psicológico también, porque si Sí. ellos sienten muchas veces que si hacen ese sacrificio, ¿para qué están trabajando? ¿Para qué están ganando un sueldo? ¿Y qué sentido tiene esto, no? Sí, claro, yo pienso igual. Pienso igual. De todas formas, también, al final, llega un momento donde si estamos muy justos o si nuestro nivel de vida está muy ajustado a los ingresos, al final aquí el planteamiento que quizá cada uno se tiene que hacer es decir, oye, yo puedo de alguna forma conseguir ingresos extra, puedo buscar alguna herramienta o medio para poder conseguir ingresos extra porque se puede Sí, pero ahorrar los gastos a lo mejor ya no los puedes reducir más. Tú no imagínate una eso es, nómina en una correcto. ciudad de 1.100 euros, que hablamos mil Claro. doscientos 1.300, pero que también hay gente que no lo gana, ¿eh? Que yo, Mm. yo veo nóminas todavía, lo que tú dices, por el salario mínimo anterior. O sea, ahora se lo tendrán Sí. que actualizar, pero hay muchas empresas que es lo que marca el convenio, lo mínimo, muchas veces porque no se pueden permitir pagar otro tipo de salario y otras veces porque las entidades financieras, por ejemplo, podrían permitirse subir mucho del salario mínimo o ofrecer otro tipo de salario. Sí, o también casos que están con jornada reducida y tampoco pueden ampliarse por las razones que sean Claro. Pero en ese también. caso, por ejemplo, en los que tú vayas tan justo que, imagínate una nómina de 1.100 euros o 1.200 pelá, Ujú. y digas, vale, pues 500 alquiler, 300 comida,
tengo que pagar gasolina, autobuses o lo que sea, Ya porque se te el va. trabajo claro, el trabajo me pilla lejos y tengo que desplazarme. Si no me puedo desplazar, no puedo trabajar. Hmm. Y a lo mejor en el desplazamiento pues se le van otros 200 y el resto pues facturas de luz, agua, comunidad, los gastos de vivir. Ya está. No Sí, estamos hablando ni de la cerveza con el vecino. Solamente pagar los gastos que a ti que tienes lo que pagar imprescindible. obligatoriamente, claro, imprescindibles para poder vivir y poder pagar tus facturas y poder estar tranquila en ese sentido de que lo puedes Ujú. pagar todo por lo menos, aunque no ahorres. En ese sentido, claro, hay gente que te dice, es que yo no puedo reducir más mis gastos, es que ha subido todo muchísimo, a mí no me han subido el salario, pero todo vale el doble o más del doble que hace unos años o hace unos meses incluso, Ujú. y yo ya no puedo exprimir más mi economía. Entonces, claro, obviamente esto es una ecuación de ingresos y gastos. Si no puedes reducir más tus gastos, pues tienes que subir tus ingresos, es que no te queda de otra. Tienes que Efectivamente. hacer, como tú bien dices, buscar vías alternativas de ingresos, ingresos extras, a lo mejor por trabajo remoto, que ahora está muy de moda el Sí, teletrabajo. hay muchísimo de eso hoy en Hay, día. hay muchísimas opciones. Lo que pasa es que yo creo que la gente ha entrado también mucho en el bucle de la negatividad y del pesimismo, porque vemos en la tele y en los medios de comunicación Totalmente. constantemente, y papá ha estado el primero, y medios de comunicación todos, o sea, es la noticia que te bombardea todo el día, de eso, los millennials, la generación más pobre de la historia, es una generación que no va a tener nunca casa propia, que va a vivir peor que sus padres. Se centra Entonces, en el eso, problema únicamente. Tal claro, cual. entonces, Eso es. entonces eso, claro, tú cuando lo vas escuchando en bucle cierto tiempo, llega un punto en que te lo crees. Te Es lo crees como, completamente. Ujú. claro, es como si cuando eres pequeñito a ti te dice tu papá que si se te cae el diente va a venir el ratoncito Pérez, pues tú te lo crees. Entonces, Una cuando, mentira dicha mil veces al final es verdad. claro, Y esto no es una mentira como tal al 100%, pero eso todavía tiene más pero no fuerza. ayuda tampoco, no No, ayuda, no, no, no. Resta, resta. resta, Totalmente. El entorno claro. influye mucho. Entonces, lo primero, lo más importante, yo siempre he dicho que es tomar conciencia de lo que somos, entender cómo funciona el cerebro, que esto también es algo muy importante, que si no luego podemos entrar más en detalle después, y saber cuáles son nuestras capacidades, también nuestras limitaciones, porque al final a través de eso, conociéndonos a nosotros mismos, nos puede ayudar mucho para poder encontrar como ese Un trabajo camino u extra. otro, ujú, A claro. eso aparte, claro, pero un trabajo extra que nos dé un ingreso extra que luego, quién sabe, en un futuro, como que esto va como que va avanzando a la siguiente casilla. Cuando llega a la siguiente casilla que has encontrado algo que te gusta, resulta que empiezas a ver con claridad otra cosa que no la veías antes de que empezaras a hacer eso. Es como que necesitas dar el paso y tomar acción, ¿sabes? Mm, Pero eso cuesta mucho trabajo, sobre todo al principio, porque es sí. lo que tú dices, hay muchísimo, al cabo del día hay muchísimos impactos negativos que recibimos, sobre todo si coges el mando de la tele y la enciendes. Es que es así. De hecho, la Te dan ganas de noticia llorar, nada te más. dan ganas de llorar. Es que las Te noticias quieres suicidar, vamos. totalmente, vamos, de hecho conozco casos de personas que van al psicólogo, porque me parece genial eso, y el psicólogo le ha prohibido ver las noticias porque eso le genera ansiedad y es negativo para ellos. Tal cual, De ¿eh? hecho, estos últimos años, no sé si el último o los dos últimos, el consumo de ansiolíticos en España se ha disparado. O sea, Ahí además está. del triple. O sea, eso es No me extraña, una vamos. barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que, como tú dices, el autoconocimiento está muy bien, pero aparte de conocerte a ti mismo, también tienes que saber un poco cómo funcionas tú y cómo funciona el mundo, tío. Porque Sí. al final yo creo que se une una mezcla de muchas cosas. Se une la prensa negativa esta de la que hablamos a través de los medios de comunicación, Ujú. y de tu propio entorno, que tus amigos también te dicen lo mismo, tus padres también te dicen lo mismo, que eso Totalmente. es ya una verdad absoluta, eso que no te da esperanza de que eso pueda ser de otra manera, ¿no? A corto plazo no le ves solución. No, desde Claro. luego. Entonces te hundes también y te viene abajo. Y luego otra parte también es, por lo menos lo que yo veo, ¿eh? En jóvenes, en mi entorno y un poco, hablo de mi generación por Ujú. ampliar un poco el rango de Sí. edad, pero más o menos en el entorno y Ujú. en amistades, en compañeros. Lo que veo también es mucha vagancia, o sea, vagueza, flojera, poca capacidad de esfuerzo, de sacrificio, porque habrá casos, hay casos, ¿eh? Yo hablo a rangos generales porque lo veo mucho, estamos acostumbrados a tenerlo todo y ya, a la Sí, gratificación instantánea, eso entonces es. tú a una persona le hablas de un plan de ahorro a 10 años y dice, Buah, es que si Ahí yo tengo que empieza. estar sacrificándome 10 años Eso para es. eso, a mí no me compensa.
Entonces también hay muy poca capacidad de sacrificio en ese sentido. Mira, pero has Y, puesto un ejemplo muy bueno, un horizonte muy bueno, que a mí me gusta mucho plantear a la gente cuando me pregunta, porque hay personas que me preguntan, oye, pues cómo puedo yo ahorrar? Claro, ellos ven que yo ya he podido invertir, pero claro, lo que no ven detrás es todos los años que hay de sacrificio, detrás que he claro. estado ahorrando, o sea, junto con mi pareja, vale, pero enfócalo así, o sea, coge 10 años, que es un horizonte que me parece ideal, porque una persona que ahora mismo nos esté escuchando y tenga 20, 25 años, incluso 30, Sí, el, que se el ponga un momento horizonte clave. a 10 años y si con solo ahorrar, te hablo de 300 al mes, que luego al final habrá meses que ahorre más, meses que ahorre menos. Y luego en 10 Sí, años sí, claro. también hablamos de 40.000 euros de ahorro. Y si es que una pareja, son 80.000. O sea, es que si te pones las botas, puedes incluso a lo mejor meterte en una vivienda en un futuro, no tengas ni que pedir hipoteca, un crédito y ya está. Claro, bueno, a ver, hablamos de... se ha comido gran parte de la inflación si tú dejas el dinero ahí durante 10 años, ¿no? Hablamos de ahorrar, Claro, pero para poder invertir para poder después. O moverlo, sea, efectivamente. ahorrar por ahorrar no tiene ningún sentido porque la inflación va a ir devaluando tu dinero y cada vez vas a tener menos. Sí, tener En- algo que te dé algo de rentabilidad durante el periodo que lo vas claro, a tener para que la inflación no te lo coma, como tú dices. Pero yo me refería sobre todo a hacer el enfoque a día de hoy para proyectarlo en 10 años, ¿vale? Como un ejemplo claro. que tú has Es que dicho. si no haces el esfuerzo de ahorrar, no puedes invertir. Entonces, Claro, teniendo claro que el paso previo es ahorrar, pero bueno, eso es. que la gente sepa que no es ahorrar por ahorrar, ni ahorrar en el colchón de tu casa, ni en la cuenta del banco. Si es una Además, cuenta remunerada que te evita la inflación o que con la inflación el dinero pierda valor, vale. Pero si es una cuenta corriente al uso, tampoco tiene sentido. Es como si la tuvieras también debajo de la losa de tu casa, el dinero. totalmente. Y otra cosa también que yo creo que al final esto es todo muy psicológico y a medida que tú vas viendo que el colchón crece y crece y crece con los años, ¿vale? Inevitablemente va a empezar a ver las cosas con más claridad. Incluso al cambiar tu actitud, porque al final va a notar que tienes esa cierta independencia económica, ves que ya tienes un colchón, que tienes unos recursos y esos mismos recursos te motivan y te dan pie a que a lo mejor tú quieras buscar ese otro ingreso extra para luego crecer, porque ya ves que tienes esa confianza que te genera en ti. O sea, que al final, inevitablemente, conforme vayas ahorrando, las cosas seguramente vayan a ir mejor porque tu actitud esté cambiando, porque eso te lo da, Claro que yo creo que también es un poco la palabra, ¿no? La actitud, porque sin muchas duda. veces no es el sueldo ni es el No, salario. Yo en absoluto. conozco gente con muy buenas nóminas que me dicen que no pueden ahorrar nada a final de mes y a lo mejor está viviendo en un pueblo con un alquiler de 250 euros y está ganando 2.500 y, y vives solo, Hombre, eso ¿sabes? Y tampoco sorprende, tienes sorprende. gastos, claro. Entonces dice, oye, aquí algo no me cuadra. Totalmente, es Claro, raro, sí. entonces yo creo que también es mucho el tema de la actitud. Y como te Mm, comentaba antes, que yo creo que se juntan muchas cosas. Se junta lo que hemos hablado de la noticia negativa en bucle, ujú, luego también la poca capacidad de esfuerzo, de sacrificio o de actitud. Vamos a englobarlo todo ahí, en esa ujú, fase. Y luego correcto. también el tema de las redes sociales que al final estamos continuamente viendo las redes sociales de jóvenes con coches nuevos, móviles de 1.000 euros, de 1.500 euros, y tú te Ya, crees que todo el mundo vive mejor que tú te crees que la vida es eso y que eso es la realidad de la gente, y al final la gente te muestra lo que es un ellos quieren escaparate. que tú veas, claro. Yo Mm, tengo, por ejemplo, conocidas, no vamos a hablar de nombres, que están, que están cobrando 3,5 € en una carpintería y se han comprado un móvil de 1.300 euros, que necesitan trabajar 3 meses exclusivamente para pagar ese móvil. Tienen 30 años y viven con sus padres y no pueden ahorrar. Entonces, Sí, claro, al final, y todo eso, ¿qué sentido tiene, no? Porque una persona con lógica o que razone un mínimo, pues no le ve sentido ninguno. Pero para ella tiene todo el sentido del mundo, porque ella pues enseña su móvil y eso a ella le da una falsa sensación de poder y de autoestima que parece que es más por tener ese móvil, o parece que le va bien, que gana dinero, que se lo puede permitir, es como que puede aparentar la lo que, apariencia, claro, lo que a ella le gustaría que fuese la realidad, pero no es efectivamente. su realidad es muy diferente. Lo que pasa que yo creo que se genera como una falsa sensación no de superioridad, sino de demostrar
que no eres un fracasado, porque es que parece que si eres un fracasado, que si ganas 500 euros al mes, eres un mierda. El Y, problema, sí, tú lo has ¿sabes? dicho, el problema está por un lado que el fracaso está mal visto y es Mm. verdad que a nivel psicológico hay que tener esa resiliencia para decir, oye, yo tengo que soportar el fracaso y aprender de él, que creo que es necesario. Nadie, Y no absolutamente soy nadie, menos, claro, y no claro, soy menos que nadie no al porque contrario, gane exactamente, 1.300 euros. No soy peor persona ni soy menos importante o tengo menos autoridad que tú que ganas 3.000. en absoluto, totalmente. Lo Eso que es pasa es que el también, mensaje es muy diferente en las redes sociales. El mensaje es, tú eres más, o sea, eres más bestia, eres más importante, eres más poderoso, eres más guay, mientras más ganes y más generes. Lo que pasa es que, ¿quién sabe realmente lo que tú generas? O sea, lo sabes tú. O sea, tú cuando llegas con tu móvil a tu casa y ves tu hucha y ves que vives con tu madre, que tienes 30 años, que no tienes ahorro y que tienes tu móvil de 1.500 euros, esa realidad la ves tú en tu soledad cuando tú llegas a tu casa, pero la gente no la efectivamente, ve. La gente no. ve lo que tú aparentas, que es, mira lo que me he comprado, qué bien me va, pues sí, lo he pagado al contado, ya la mentira que tú quieras, que tú quieras echar, ¿no? Claro. El tema está que Pero, continuamente nos estamos boicoteando, el otro día te lo decía, nos estamos mm, boicoteando nosotros mismos continuamente porque así funciona el cerebro. El cerebro quiere la comodidad, no quiere complicarse nada, no quiere salir de esa zona de confort, tiene miedo de que, oye, a ver qué va a pasar. Y si fracaso, y si después me va mal, no quiere arriesgar nada. Entonces, todo eso, luchar contra eso, es muy difícil porque además lo que tú decías antes, el entorno también juega a favor de lo que el cerebro quiere. Si te das cuenta, todos esos impactos negativos es por eso vende tanto todo ese tipo de producto, ¿no? De ese contenido, ¿no? Al final es porque saben cómo funciona el cerebro y la mayoría de la gente, pues, es lo que quiere escuchar y lo que quiere ver. Es así. Es yo creo que al triste, pero es así. final se resume todo de una forma muy sencilla, que es que tienes que tener la capacidad de manifestar lo que hay, o sea, la realidad de las Ujú. cosas, sin Comprenderla. temor a la crítica, o sea, si tengo, pues tengo, y si no tengo, pues no tengo, y es lo que hay. Además, luego no va a pasar Y nada cuando lo haces, no te va a pasar nada, lo más seguro. Sí. claro, es que al final ese miedo o esa sensación la tenemos, pero Mm, realmente nuestra vida no le importa a nadie, o sea, que queremos aparentar continuamente lo que no somos o lo que no generamos y totalmente. porque pensamos bueno, que la gente pues nos está mirando, está opinando, como si a la gente le importara algo lo que hacemos con nuestra vida, lo que ganamos, lo que dejamos de ganar, que al final cuando acabe el día a cada uno lo que le importa es su casa y su familia y tú le das absolutamente igual. O sea, Totalmente. el móvil que tú te hayas comprado o el coche o la adquisición que tú hayas tenido, que está por encima de tus posibilidades, lo sabes tú y tu bolsillo, pero la gente no lo sabe y cuando acabe el día a la gente le da igual si tú tienes para comer o no tienes para comer. Entonces Aquí, sí, yo creo que la clave está en tener los pies en la tierra, como yo digo, y la vista hacia el cielo. O sea, no perder la totalmente. ambición, claro, porque también hay que ser ambicioso. Si quieres algo en la vida, pues tienes que Hay que tener soñar y, aspiraciones, claro, sí. tienes que Yo, soñar e ir a por él y intentar que si nadie te anima, pues tener tú ese empuje, es pero lo que con tú los pies en dices. la tierra Mm. también de lo que hay. Ser uno mismo es muy complicado porque eso se tiene que trabajar, pero creo que es lo primero de todo. Ser uno mismo, que no te importe lo que los demás piensen, los que de verdad le importa, a ellos no le va a importar lo que tú hagas en el sentido que vas a hacer lo mejor para ti. Entonces, invertir en uno mismo, en sus habilidades, es lo más importante. Tomar conciencia de quién somos, yo creo que es lo más importante de todo. Y a continuación, por lo que tú dices, las aspiraciones y a continuación la planificación. Yo creo que en ese orden, ser uno mismo, tener aspiraciones y luego planificar, lo que te decía antes también, ¿no? Planificar en Claro. el largo plazo. Entonces, siguiendo esas tres pautas, y luego ya Planificar con cada... estrategia también, que muchas Claro, veces casi todo estrategia. se resume a la estrategia Sí, que la tengas. estrategia es muy importante. Una estrategia de vida, porque al final eso el día de mañana es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que no le da sentido a nuestra vida? El que queremos todo para allá, como tú dices, el que tengamos un trabajo trabajando para alguien siempre hasta la jubilación, que no hayamos construido nada nosotros, eso al final es muy frustrante y si luego cuando seas mayor, cuando te jubiles o lo que o en el momento que sea, miras para atrás y ves que nada de lo que has construido es tuyo, porque muchas veces también digo, solo tener dinero y nada más, o sea, una cuenta llena de dígitos y ya está, si no tienes ningún objetivo, ninguna meta, eso también está vacío, o sea, al final No yo creo sirve que para nada tampoco. claro, lo primero es eso, o sea, lo primero de todo es ser uno mismo y planificarte y tener unas aspiraciones y saber qué es lo que quieres.
Porque como luego también solo buscas el dinero, va a llegar un momento en que te vas a frustrar igualmente. El dinero va a llegar en el momento que tú estés preparado y No, empiezas y a que al tomar final acción. el dinero va y viene, o sea, Claro, es un ya medio no es una más, cuestión de tener más dinero o menos dinero, en absoluto. es una cuestión de que tú tengas tus metas financieras en un horizonte X, Ujú, unas metas financieras adecuadas a tu realidad y a eso es. tus circunstancias Y a tu bueno, persona, y a tu claro, persona. Lo que pasa es que también te tendrás que ir adaptándolas con el tiempo, porque eso es, a lo mejor no puedes tener las mismas metas con 20 años que con 30, porque a lo mejor ya tienes niños, ya tienes familia, tienes más gastos, o sea, claro. la vida va cambiando y tú vas cambiando también con la vida. Entonces las prioridades van cambiando y las metas financieras y los objetivos también van cambiando. Yo en mi caso Pero te digo, yo tengo, o sea, los objetivos, o sea, yo miro hacia atrás en mi caso, ¿vale? 5 años atrás, los objetivos que yo he tenido cada año han ido variando. O sea, mis objetivos de este año no son iguales que los del año pasado y los de hace 2 años tampoco. Van cambiando y se van ajustando en base a la realidad, como yo la voy percibiendo para mí y como yo me voy conociendo. Y a medida que claro, el tiempo pasa, yo ya soy consciente, y esto sí es importante, que yo sé que el año que viene los objetivos pueden ir variando, porque tampoco sé cómo me va a ir llegando, pero conforme me llega, yo me adapto y nos vamos ajustando. Es que es claro. así, yo lo veo así. Y te formas, realizas algún tipo de formación por tu cuenta o a través de cursos, de mentorías, de canales, de algo, para aprender a invertir. Bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿vale? Cuando más empecé a consumir contenido en redes sociales, especialmente en YouTube, ¿vale? En YouTube hay muchísimo, muchísimo contenido. Evidentemente hay que saber filtrar, no cualquiera vale. Sí, Y, a- sí. y a- al principio cuesta identificarlo, luego conforme vas viendo contenidos de diferentes... bueno, puede decir youtuber, influencer, llámalo como quieras, ¿vale? Al final son Ujú. personas como nosotros que suben contenido sin más y dicen lo que piensan y lo que creen. Entonces, vas viendo, yo recomiendo que se pueda empezar por ahí de forma autodidacta un poco, pero sobre todo que veas de diferentes contenidos, de diferentes youtubers, de diferentes áreas, porque llegará un momento donde sin darte cuenta poco a poco te vas identificando más con una que con otra Ujú. y donde te puedas sentir cómodo y ahí te puedes ir desarrollando. Entonces yo en principio siempre lo he hecho así y llevo sobre todo desde 4 años que vamos, consumo mucho contenido en YouTube y cada vez más y a partir de ahí pues la verdad que te puedo decir que he aprendido, te he aprendido muchísimo, muchísimo más que todo lo que podía haber aprendido a lo mejor en la carrera, que también aprendí cosas, pero sobre todo ahí aprendes Sí, pero mucho es una más porque enseñanza diferente, claro, claro. una enseñanza donde aprendes ya la realidad y te das cuenta Ujú. que, oye, que la realidad es dura, que hay injusticias, que vivimos en un mundo muy, muy competitivo, hay que aceptarlo, pero al mismo tiempo también estamos aquí todos para ayudarnos entre todos y colaborar en todo lo que se pueda. Pues yo creo que esa es una de las cosas que también hay que entender. Cuando eso empiezas a entenderlo, todos los conceptos que te van a llegar también lo empiezas a asimilar mejor porque sabes por qué lo entiendes, porque al final vas cogiendo de uno, vas cogiendo de otro, vas cogiendo de otro. Lo Y que yo creo pasa es que que eso es lo más filtrar, importante. como tú dices, Al es principio es difícil, complicado. sí. Claro, es complicado muchas veces porque yo también tengo perfiles de gente que si tiene esa ambición o tiene esas inquietudes con el mundo financiero y quieren Ujú, hacer cositas, tienen una pequeña capacidad de ahorro, pero bueno, suficiente ujú. para hacer algo. Entonces, pues quieren invertir o quieren hacer cositas, pero no saben dónde acudir porque es que hay tanta información, Ya, tanta, la sobreinformación. claro, hay mucha información y la mayoría de las veces no es una información real, ni viable, ni legítima, ni, ni muchas otras cosas. Entonces es verdad que el hecho del filtrar es muy complicado. Y Es sobre todo complicado. y también aparte de con un youtuber o de alguien que expresa una información o su idea o su forma de pensar, porque al final una opinión pues no deja de ser una opinión. Ujú, Distinto es que te diga oye, es que haciendo esto, esto y esto, te marcan un paso a paso, tú vas a conseguir esto. Que eso también es muy peligroso. Yo también conozco gente que se ha dejado dinero en unos cursos, diferentes cursos, no te hablo de un curso concreto, pero que ha sí. estado invirtiendo por la idea que nosotros comentamos de, oye, considero fundamental formarme y adquirir habilidades nuevas y aprender y formarme para desarrollar otro tipo de trabajo para conseguir esos ingresos Ujú, extras. Y en el camino de eso se ha encontrado con cursos
que son muy peligrosos, porque una cosa es que yo te ofrezca a ti un curso de un paso a paso, de cómo puedes hacer algo, de cómo puedes invertir, o un curso formativo de qué es un fondo indexado, qué es un ETF, qué es un bien Ujú. inmueble, X cosas. Y otra cosa es, que es lo que yo veo peligroso, es la promesa. O sea, Exacto, gracias a este curso, o sea, si haces este curso, tú vas a ganar 10.000 euros al mes. totalmente de acuerdo. ¿Quieres facturar 50.000 euros al mes? Clica aquí y haz mi curso. En 90 Eso lo días veo, facturarás 10.000 euros al mes, por ejemplo. exactamente, y eso lo veo muy peligroso. Entonces hay gente que el poco ahorro que ha conseguido por esa inquietud de formarse y de progresar, se ha metido en ese tipo de cursos y han perdido todos los ahorros mm, por intentar mejorar porque no han conseguido los resultados que el curso promete. Mira, yo Y recomiendo entonces, eh, para el filtrado, por ejemplo, sin entrar en detalles, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer que era sí. publicidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú empiezas, bueno, tú puedes buscar los perfiles que tengan más seguidores, ¿no? De algún, por ejemplo, de emprendimiento o de, no sé, de inversión en inmuebles o, como tú has dicho antes, de inversión en renta variable, bueno, cualquier cosa. O, por ejemplo, también de crear negocios, por ejemplo, en Amazon, que ahora también parece que está un poco más de moda, en fin. La cuestión es, cuando tú sigas a esa persona o empiezas a seguirla y empiezas, lo que tú dices, las promesas, hay que tener muchísimo cuidado. Pero sobre todo yo creo que se trata un poco de hacer una pequeña labor de investigación sobre esa persona, que no es tan difícil porque basta con ver sus vídeos y lo tiene que decir ahí. Y es, por ejemplo, ver que esa persona qué tiene detrás y por qué está haciendo eso. ¿Vale? Es decir, no sé, te pongo un caso, por ejemplo, si una persona forma sobre construir un negocio en Amazon, ¿vale? Sabes que hoy en día pues, se puede comprar en Amazon para vender y tal. Ujú. Eh, Fíjate si esa persona a lo mejor qué tiene detrás. Si a lo mejor ha desarrollado incluso ella una marca propia, ¿vale? Al final de esa persona te puedes fiar porque tiene un negocio detrás incluso, ¿sabes? Si hablamos de alguien que invierte en inmuebles, oye, ¿cuántos inmuebles puede tener esta persona? O de alguna forma, no sé si puedes escuchar, ¿sabes? Que realmente, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está formando? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué lo está Claro, lo que haciendo pasa es que realmente? hay cosas que yo creo que al final nunca puedes llegar a saber a ciencia cierta. Por Y eso luego mm, creo que es hasta un arma de doble filo el tema de los seguidores, de la audiencia, porque es que hay gente, por ejemplo, que ha hecho ese paso a paso o tiene un modelo de negocio y a él le ha funcionado, pero a lo mejor tú haces su curso y a ti no te funciona. la ¿Por qué? metodología no tiene que servir para todo el mundo, tiene que ser algo que Claro, donde tú te sientas cómodo, porque lo que porque para a lo mí puede mejor tu servir, para otro circunstancia, no. claro, a lo mejor tú Exacto. empiezas de un punto de partida que es muy diferente a donde él empezó. O a lo mejor tus circunstancias económicas y personales y económicas pues son muy diferentes a las que tenía él cuando empezó. La También, actitud, la sí, perseverancia, el sacrificio, es que es imposible que tú puedas imitar 100% en todos los aspectos a una persona para llegar a tener los mismos resultados. Y aún así, aún imitando todos los pasos y todos los aspectos, incluso en la actitud, en el sacrificio y en la estrategia, es que el la vida es momento es impredecible. diferente. Partamos de una Claro, base. El momento es diferente, la situación económica, que eso va a influir en todo, es diferente a cuando él lo hizo, a lo mejor el año pasado con su alumno, a cuando lo hará este año. Luego también, otro consejo que doy es que cuando tú te quieras formar en algo, puedas empezar con uno, pero no te quedes en ese. Intenta formarte con otro que tú percibas que hace una metodología o una formación muy diferente o que pueda ser complementaria al otro, ¿vale? Al final también eso te va a dar la visión mucho más amplia y podrás saber cuál puede aplicar mejor si uno u otro. O sea, yo creo que no debes de quedarte solo en uno. Por eso es importante no. que cuanto más No, sí, veas ya te he mejor. dicho que el caso que yo te comento de esta amiga mía, ella no se quedó Ujú. con uno, o sea, ella ha hecho diferentes cursos de diferentes personas. Ah, Y vale. en todo se ha llevado de una decepción tremenda, pero por Ujú. la promesa, no por el contenido Claro, del curso en sí, ya. sino por la promesa de que yo, a mí me vendes que tu curso es un curso de high ticket, como se llaman ahora, ¿no? Ujú. Y que ese curso pues tiene un valor X, tiene un valor de 2.000 euros, 3.000 euros, porque los cursos high ticket creo que son a partir de 1.000 euros, ¿vale? Vale. Entonces, ellos te venden que, bueno, que es súper barato, para ti 3.000 euros es un mundo, pero ellos te lo venden como, oye, que es un curso de 3.000 euros cuando yo te estoy diciendo que haciendo esto y esto y esto, tú en un mes vas a ganar 10.000. O sea, la inversión la vas a recuperar en una semana. Entonces, esa es Totalmente. la parte peligrosa que yo le veo al tema de la formación y de poder filtrar, porque hay gente que tiene muchos seguidores, que tiene una imagen de marca potente en las redes sociales, que tienen mucha audiencia, mucho tráfico, y porque él lo consiguió, porque él montó un Ujú. negocio en su día y le fue bien y lo consiguió,
Y tú, pues, claro, lo tienes de referente, ¿no? Por todas esas cosas y te intentas fijar en él, hacer lo que él hace o hacer sus cursos, aprender de él, en Ujú. definitiva, o de Sí, ella, sí, 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 ¿vale? sí. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre después? Que cuando tú haces ese curso y no obtienes resultados, o hay un gran porcentaje del alumno que no tiene resultados, eso no se enseña. Entonces, muchas veces no es que mientras más seguidores o mejor tengas constituida tu marca, mejor lo hagas o más funcione tu curso, porque a lo mejor tú has llegado a ese punto bien, porque a ti te ha funcionado, también has podido invertir muchísimo dinero en publicidad o también has podido construir un embudo de ventas fantástico y maravilloso con una estrategia Ujú, maravillosa, ujú. pero es tu estrategia y Exacto. con tu estrategia y con tu embudo de ventas consigues vender muchísimo. Por eso ganas mucho dinero y tienes muchos seguidores. Pero en la realidad, en la práctica, lo que, lo que le aporta ese curso al alumno no es lo que le aporta, sino lo que se traduce en ingresos para el alumno, pues a lo mejor no es ni una ínfima parte de lo que ha invertido en el curso. Pienso que un Entonces, curso, totalmente de acuerdo. Y además, yo creo que un curso que tú digas, cuando tú haces la toma de contacto, o como hacen ahora, agenda la llamada para tal día y sí, hablas sí, con sí. ellos, ¿no? En ese momento yo creo que es el momento adecuado donde, por un lado, o sea, esta es mi opinión, ¿vale? Pero yo creo que un buen Mm, curso te tiene que ofrecer o bien la opción del high ticket, como tú dices, si quieres, o dar una entrada, pero más bien si accedes a través como si fuera una membresía. Es decir, tú vas a pagar una cuota cada mes, sin permanencia. Entras, te gusta, te quedas, que no, te vas cuando quieres. Yo creo que eso es uno de los ujú, elementos que hoy en día cada vez hay más. Eso sería importante, porque así el sí. formador, ¿sabes? Además, entra en una comunidad muchas veces donde va a ver casos de la gente que está allí y vas a enterarte de cosas. Eso también es importante. Y luego Ujú, la segunda parte, que también veo importante, que cuando empieces, cuando entres en ese curso de formación, es que el formador no es que vaya a personalizar su metodología contigo, pero sí que te va a preguntar tú a dónde quieras llegar, cuál es el nivel de vida, cuántos ingresos quieras tener de aquí a dentro de cuánto tiempo, ¿vale? O sea, que él vea dónde quieras llegar, que sea realista con tus ujú, aspiraciones y que las claro. conozcas, que tú se las traslades y en base a Claro, eso él ya te pero ese, dirá, ese es el problema que yo creo que hay, porque yo, por ejemplo, claro, cuando a mí me ha llegado cliente, yo lo hago ujú, así, porque entiendo que cada caso es un mundo. Yo no, correcto, o sea, yo te puedo dar un contenido teórico genérico, válido para todo el mundo, pero luego una estrategia tiene que ser algo súper nada, personalizado, subjetivo porque, 100%. claro, porque es que cada persona es un mundo, las condiciones son muy diferentes unas de otras, y yo no te Mm, puedo dar una estrategia que funciona 100% en todos los casos. O sea, eso no tal cual, existe. ujú, Eso, tal eso es cual. mentira. Ujú, Entonces, claro, al final lo que tú ves en internet, yo creo que la gran mayoría funcionan por imitación. O sea, hay muy poca originalidad en la oferta. Yo creo que al final hay mucha imitación de tanto de modelo de negocio como exacto. de embudo de venta y la técnica de venta, el formato de los cursos, cómo vender el curso o cómo vender el valor que le puede aportar tu curso a una persona. Creo que se dedican a imitarse uno a otro, que al final les funciona, ¿sabes? Que yo no te digo que lo hagan mal, que al final si te funciona, pues oye, Claro, pues eso que te llevas, pero realmente empatizando con la persona que paga el curso y que está detrás, pues es que tú no sabes el esfuerzo que está haciendo a lo mejor para entrar ahí. Es que a lo mejor se está privando de muchas cosas o está haciendo sacrificios muy grandes por darte la oportunidad de aprender contigo y la decepción es muy grande porque es que tú no estás personalizando el contenido, la oferta, la efectivamente. metodología, la estrategia a esa persona. Entonces, Se ha empezado y no se han hecho las cosas bien desde el principio. No se ha fijado ese objetivo y esa estrategia definida para esa persona concreta, como tú dices. Y aparte lo que te digo, que tú entras a un curso con esa promesa y además pagando una cantidad que pueda ser elevada. O sea, yo ya te digo, la recomendación es membresía, una cuota mensual sin permanencia y luego que te defina bien esa estrategia, que tú sepas y que dejes claro al formador que hasta dónde quieres llegar o qué es lo que quieres conseguir. Y en base claro, a lo que eso, pasa pues, es que para eso hay que trabajar el tú a tú y hay que, efectivamente. claro, hay que dedicarle mucho tiempo a la persona. Entonces eso a lo mejor a ellos ya no les renta porque así a lo mejor no ganan 40 o 50 mil euros al mes. Claro, Así tú ganas 40 o 50 mil euros al mes cuando automatiza el proceso. O sea, si la venta está automatizada y la persona entra al curso, son clases grabadas o contenido estándar la persona no te necesita a ti para nada. O sea, tú le puedes hacer un vídeo o una tutoría individual una vez a la semana o algo así, pero que te quite sí, las muy poco mentorías. tiempo. Claro, Ya, que te quite muy poco tiempo, pero
coger de la mano a una persona y acompañarla durante todo el camino y toda la trayectoria, desde que se fija la meta hasta que la implanta, eso lo hace muy poca gente. Eso lo hace Correcto. muy poca gente porque es un desgaste de tiempo total y claro, pues los ingresos no son los mismos. Ahora, al cliente le funciona mejor, le funciona más. Si el Yo, en formador, mi caso, es lo que hago, pero a mí es que no me importa ganar 1.000 euros al mes o 7.000. Claro, no me importa porque también tengo construida esa libertad financiera, ¿no? Porque digamos que sí, no lo necesito para vivir, pero, pero claro, no le doy prioridad al dinero. Cuando tú le das prioridad al dinero, el mal, cliente pasa a un segundo plano. totalmente. Eso es así. Entonces, claro, si quieres tener un negocio automatizado y un embudo de ventas que a ti te genere cantidades asombrosas al mes y que eso también te genere mucho, también invertir mucho en campaña, en publicidad, en recomendaciones, en testimonios, colaboraciones. Al final dedica gran parte del dinero a aparentar, digamos, a construir esa imagen de marca y hacer que tu negocio crezca en las redes sociales para que se convierta en un referente, que es lo que estamos hablando, pero en la práctica, en la realidad, en el tú a tú, no hay una estrategia personalizada ni hay un acompañamiento. Entonces, al final, haces una inversión que te puede llegar a doler o con mucho esfuerzo y realmente a ti no te están guiando, o sea, tú no tienes un acompañamiento personalizado día a día contigo y que te ayude a conseguir esas metas que tú tienes o que te ayude con ideas, con estrategias, porque a lo mejor una estrategia que es válida para ti no es válida para el de al lado. Entonces Efectivamente. no puedes hablar de estrategia así como que tienes la bola mágica de la vida y puedes ver el futuro y porque es que si eso fuera así, si yo tuviera una estrategia que a todo el mundo le permitiera ganar 10.000, 20.000, 100.000 euros al mes, lo primero que la estaría aplicando yo. Eso para Eso es, empezar. eso es lo primero. Eso es lo primero. Y después, pues que claro, yo se la revelaría pues a mi familia, a mi entorno, a mis amigos, a la gente que quiero. Me explico, pero si esa estrategia existiera, pues todo mi entorno sería rico. Y si yo quiero compartirla también con el mundo y funcionara, pues todo el mundo sería rico y no habría albañiles, no habría médicos. Si te caes, no habría nadie que te cure la herida. Si quieres construir una casa, no habría un albañil que te construya tu casa. Y se perdería, pues, muchísimas profesiones, por no decir la gran mayoría, la mano de obra y trabajos que son muy necesarios. O sea que al final tiene que haber de todo. Porque Totalmente. si no la vida no es viable en ese Efectivamente. sentido. Totalmente de Entonces, acuerdo. ¿tú tienes algún referente en tema formativo? ¿Alguien que tú tengas ahí en alta estima para aprender? Bueno, no, ya te he comentado, yo consumo mucho YouTube y veo vaya te digo, de muchos ámbitos, de inmobiliario, tema de negocio, emprendimiento. Entonces, bueno, no tengo así ninguno en especial. Todos tienen sus cosas buenas que me aportan y bueno, pues voy aprendiendo el día a día, pero no tengo así ninguno en especial. Vale. Yo es que sí sigo a mucha gente, pero la sigo como forma de inspirarme. O sea, sigo Sí, el contenido yo un poco también. como forma de inspirarme, pero luego a la hora de formarme o de capacitarme para hacer algo, ahí soy muy selectiva y casi que no me gusta hacerlo con nadie en un primer momento al menos, porque quiero ser yo la que fije mi meta, la que fije mi estrategia y la que tenga las ideas claras. Luego es verdad que no me importa acudir y pedir ayuda en lo que es la parte técnica, ¿no? Pues Ujú. yo no soy experta en marketing, ni soy abogada, ni soy muchas cosas. Entonces, en la parte técnica, pues sí, contrataría a alguien que para mí pues fuera un profesional y fuera un referente, pero para ayudarme en la parte técnica de implementar lo que yo ya tengo en mi cabeza. Pero es verdad que no soy partidaria de pagar dinero porque alguien me diga lo que tengo que hacer. O sea, eso lo llevo muy mal. Sí, yo pienso igual, yo pienso igual. Al final, Se lo que te llevo muy mal. sirvan de inspiración, que te expliquen cosas, que aprendas cosas nuevas con ellos. Y luego, pues bueno, si quieres hacer alguna formación, pues lo que te he comentado antes. Es importante ponerte en contacto con ellos lo primero, incluso nada más que el hecho de ya contactar con ellos, ya aprendes bastantes cosas a lo mejor y te ayuda, ¿no? A tomar una decisión u otra en base a lo que quieras hacer. Claro. Entonces, un poco por resumir la conversación, porque Ujú. habrá mucha gente que, bueno, mucha o poca, no lo sé, a lo mejor no nos está escuchando nadie,
No sabemos, no Pero sabemos. no sabemos. A lo mejor ahora no y dentro de 3 años esto lo oye mucha gente. Se Y al viraliza. final, bueno, quién sabe. Pero al final la idea es contribuir a ayudar, ¿no? Ayudar a los jóvenes Totalmente. y inspirarlos a que a que no se conformen, a que no entren en el bucle ese de negatividad, a que, a que tengan claras las cosas, que sean realistas, que sean ambiciosos, con los pies en la tierra, pero ambiciosos, Eso es. y que tengan también mucho cuidado en los pasos que dan, porque al final yo creo que la vida se basa en 10, 15, 20 decisiones importantes y ya está. Sí, y en que hay que aprender y equivocarse. O sea, vamos, ya te digo yo, Es que es esto sé, inevitable, vamos. que nadie que haya tenido éxito en su vida, pero cuando digo éxito no quiere decir los millonarios. Tú puedes tener éxito y bueno, y no ganar, y no tener un dinero, pero has tenido éxito porque estás viviendo de lo que te gusta. Pues prácticamente yo creo que nadie que vive de lo que le gusta o la apasiona hoy en día, anteriormente no fracasó, porque el fracaso forma parte de ese proceso de aprendizaje que te va a llevar a donde después tú de verdad estás a gusto y tú eres feliz y eres dueño de tu Claro, tiempo. Entonces es necesario que claro. fracases, tienes que fracasar, es necesario, vamos, lo veo imprescindible incluso. Sí, lo que pasa que es verdad que es lo que hablábamos antes, que da mucho pudor decir he fracasado, esto no me ha salido bien. Parece Claro, que nos hace pequeños decir eso y yo creo que nos hace grandes. Yo creo que todo al lo final contrario, es justo efectivamente, es justo lo contrario. Y es el justo, éxito, pues al final es muy relativo. O sea, lo que para ti es el éxito, a lo mejor para mí no lo es. O sea, para mí el efectivamente. éxito no es tener los 200.000 euros en la cuenta, Ni un 3 Bugatti, millones, tampoco, claro, 10 millones de euros en patrimonio y en 3 Lamborghini absoluto, en la puerta. O sea, para nada. mí el éxito no es eso. Para mí el éxito, pues, podría ser eh, Sobre mm, todo tener el mm, tiempo disponible para lo que sí, tú quieras hacer al final no y, depender de un trabajo para vivir, o sea, no tener la libertad financiera de poder hacer con tu tiempo lo que tú quieras y en y el momento aportar en el que valor. quieras. Que cambies también la vida de algunas personas Exactamente, para bien, exactamente. para mí eso es un éxito absoluto, para mí, al menos. Y no está cuantificado, o sea, eso no tiene precio, o sea, No, eso puede estar contribuyendo a ayudar a la vida de mucha gente y no estar ganando nada y hacerlo de forma gratuita y al- altruista totalmente. y no se materializa en algo económico, pero sin embargo a ti personalmente pues te llena y duermes mejor todas las noches cuando te acuestas, ¿no? Hay mucha gente, Entonces, hay gente que conozco, bueno, que he visto vídeos de ellos, de lo que hablábamos antes, de que ellos ya llegaron a un momento que alcanzaron su objetivo. Por ejemplo, ellos invertían en inmuebles, pongamos, y ya llegaron a un momento que ya alcanzaron su patrimonio objetivo y su cash flow objetivo. Y ahora llegan a ese punto y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y muchos de ellos pasan y dan ese salto a la formación, a transmitir esos conocimientos que han adquirido durante tantos años a otras personas y ahí se sienten realizados porque ahora están haciendo lo que les apasiona y encima están ayudando a un montón de gente para intentar seguir más o menos su camino, para encontrar ese claro, camino de por esa eso yo creo libertad financiera. claro que yo creo que eso es ideal cuando lo haces pensando en la gente. Es que O si sea, no, no llega a lo que te alcanzarlo. comentaba antes, Mm. claro, lo veo ideal. O sea, cuando tú lo haces pensando en el dinero, en vender, yo tengo que vender 4 cursos este mes. Cuando tú, Se ve el claro, plumero rápido. sí, se ve Totalmente. aparte de que se te ve el plumero, se ven los resultados con la gente, que También. eso es inevitable. Sí. Entonces, cuando tu objetivo es facturar X o ganar X, cuando tú haces un curso o montas un negocio o haces algo con el objetivo de ganar X, mal. A Los ver, negocios, obviamente no vas a trabajar gratis, no estamos hablando de trabajar gratis, tendrás que cobrar por lo que haces, pero cuando el objetivo es una cifra determinada, eso al final yo creo que hay no una tiene cosa buen resultado. que me acuerdo ahora, que escuché una vez de una entrevista que hicieron a un chef de Francia. El hombre tenía cerca de 80 años. El hombre tenía no sé cuántas estrellas Michelin, porque tiene muchos restaurantes en Francia y tiene muchas estrellas Michelin. Y cuando le preguntaron a este hombre sobre la clave del éxito, él lo simplificó a que tienes que amar a las personas, en el sentido que si tú amas a las personas, si tú lo haces por ese amor a las personas, ¿vale? Al final el éxito va a llegar. Evidentemente que hay personas malas, pero que las personas que te lleguen, que no estén preparadas para eso o para cualquier cosa que tú quieras formarles, ellas solas se van a excluir, se van a acabar yendo. Entonces, Mm. si haces cualquier negocio partiendo de primero tu habilidad y luego cuando ya estés preparado y tal y estés creciendo, lo haces por la gente, es 100% seguro, o sea, me atrevo a decir 100% seguro de que vas a tener éxito, porque estás ayudando y lo estás haciendo con amor, o sea, pensando en la gente. Yo creo que hay que Es encontrar así. eso, el equilibrio. Es Sí, decir,
Obviamente no lo voy a hacer gratis porque mi tiempo pues tiene un precio, ¿no? No, tiene un valor. Pero, Eso es absurdo. claro, Hacerlo gratis eso va a sería ser, perjudicarte a ti y a la persona que te sí. quiere comprar, porque entonces estás Yo creo perdiendo valor. que, Tiene claro, que sentido. es un equilibrio, tampoco somos Gandhi ahora, pero No. El dinero es esa claro, energía que nos sigue, que nos permite que nos sigamos moviendo. Claro, no. claro, pero es verdad que cambia mucho donde tengas el foco de la prioridad. O sea, sabiendo que vas a cobrar por tus servicios porque estás haciendo un trabajo y estás empleando un tiempo, un esfuerzo y una energía en ayudar a esa persona y tu tiempo pues tiene un precio X, eh, ya claro, cada uno pues pondrá el precio a su trabajo que considere, eso ya es otro tema. Pero Ujú. aunque tú vayas a cobrar por tu trabajo porque es obvio, pero que la prioridad no sea el llegar a X de facturación al mes, que la prioridad sea Totalmente. la persona. Entonces, cuando la prioridad es el cliente y la prioridad es ayudar, al final lo que tú dices, yo creo que el dinero va llegando solo. Luego tienes también un equipo de trabajo en el momento que estás creciendo, que estás generando riqueza, sí, estás creando puestos de trabajo y tienes esas personas empleadas para ti, pues evidentemente esas personas también tienen que verse recompensadas. O sea que al final es todo eso. Claro. Entonces, al final yo creo que entre los dos, creo que podríamos dar al final los mismos consejos a los jóvenes Sí. que nos estén viendo, porque ahora mismo es verdad que hay mucha gente frustrada con la situación laboral que tiene, con el mercado, con todo. Hay mucha gente que no quiere estar en el trabajo que está, pero por necesidad pues tiene que estar. Ujú. Y al final yo creo que a grandes rasgos, sin conocer a la persona, los consejos que podríamos dar sería primero Ser uno mismo, autoconocimiento, autoconocimiento, muy bien. autoconocimiento y tener la capacidad de eso, de ser uno mismo sin que te importen los demás. Efectivamente. Aspiraciones, yo creo que también es importante. Sí, No que ponerse tengas, pensamientos limitantes. Pensar claro, que... que intentes evitar esas barreras y ese bucle negativo y Eso es. tengas la ambición de fijarte en metas Y financieras. no económicas, sí, financieras, pero sobre todo aspiraciones en general, no solo Sí, económicas. sí, Sobre todo yo creo que eso. Tener ambición, que esa palabra está mal vista, pero es necesaria tenerla claro. presente. Pero la ambición tiene que ir acompañada del realismo. O sea, Totalmente. la ambición viviendo en un mundo de yuppie pensando que si hago esto mañana voy a ser rica, No. entonces no eres ambicioso, eres un iluso, Y ahí un entra el tonto. tercer elemento, yo creo que es la planificación o estrategia. Exactamente. Y después, una vez que Ujú. tú tengas tus metas claras, con los pies en la tierra y sabiendo de dónde partes, la realidad de las cosas y a dónde puedes llegar en cada momento, pues definir eso, planificar y definir una estrategia acorde a tu situación y sobre todo mantenerla en el tiempo. Eso Que es. no te pueda la gratificación instantánea y que tengas la capacidad de mantener ese sacrificio o ese esfuerzo o esa estrategia. Paciencia, Exactamente. perseverancia, Mucha pensar que el tiempo paciencia. juega a tu favor. Y si me gustaría dar un último consejo antes de terminar, que lo que voy a decir no es algo que yo me invento. Al final, yo todo esto lo leo, lo escucho y solo me gusta transmitirlo por si las personas que no están oyendo pues no lo han oído. Un consejo que es interesante, al final el cerebro, como ya he comentado antes, funciona a que a él le gusta estar en su zona de confort, hacer siempre aquello que solo le apetezca y no hacer nada más. Entonces, yo recomiendo eh, eh, que cada día, aunque sea, hacer durante, no digo 15-20 minutos, no más, algo que no nos apetezca hacer. O sea, algo que nos produzca incomodidad. Porque Mm, pero no me refiero a algo que también sea obligatorio hacer, porque evidentemente, pues limpiar o hacer la cama, no me refiero a eso, sino algo, por ejemplo, que no te apetezca. Pongamos un caso muy genérico, por ejemplo, hacer deporte. Hay mucha gente que no le apetece, pues aunque no te apetezca, tú sal y haz un poco de deporte, aunque sean solo 20 minutos, pero eso te va a ayudar ya, porque va a poner al cerebro en una situación que no le apetece y aún así lo estás haciendo, lo estás amoldando, lo estás preparando para lo que sí, venga después. Eso te va a ayudar incluso también para el paso de conocerte mejor a ti mismo porque estás haciendo algo que no quiere tu cerebro que haga. Entonces esto te va a ayudar seguro. Es una recomendación que he leído y la sí, sí, verdad sí. que, No, yo estoy de vamos, acuerdo funciona. completamente, porque al final tú no te levantas hoy siendo una persona y mañana te levantas siendo otra. Al final te tienes que entrenar, digamos. Totalmente. Si tú quieres conseguir X cosas, al final es un proceso que puede tardar más o tardar menos, depende de la persona, Ujú. pero necesitas entrenamiento, entrenamiento y atreverte La también. mentalidad del 1%, es decir, cada día un Claro, 1%. Si vas sumando al final, ¿sabes?
Es Sí, cuestión son de pequeños aplicarlo. pasitos que Eso es. van, que son incómodos, como tú dices, o que no te gusta hacer, o que te dan nervios, o que tal, y lo primero que se te viene a la cabeza es no, no, a mí esto me da vergüenza, a mí esto me da miedo, a mí esto, siempre es el no, el no, el Sí, no. Y exacto. cuando entrena al cuerpo y al cerebro a que ya no es un no, sino ya es un puede, pues me lo Eso voy a es. plantear. Pues ¿por qué no? Cuando tú ya abres un poco la mente a la posibilidad de hacer otras cosas y de cambiar un poco tu rutina o tu forma de pensar o tu forma de ver las cosas, sobre todo la forma de ver la realidad y las cosas, Ujú. cuando tú cambias un poquito eso, aunque sea un poquito, como tú dices, cada día, no hace falta que sea del todo a la nada, del negro al blanco, En pero absoluto. cuando poquito a poco vas abriendo la mente y estás dispuesto a escuchar a otra gente y a aprender de otra gente o a abrir un poco tu visión de las cosas, Eso es. al final no te vas dando cuenta, pero cuando pasa un tiempo, tu realidad personal y económica puede ser muy, muy diferente de la que partía, ¿eh? Una mente que se expande al final ya no va a volver a ser la de antes. Ya ve las cosas con más claridad, tal como acabas de Ujú. decir. Y yo pienso que eso, que es necesario. Entonces, cuanto más tiempo pase y más va expandiendo la mente, más viendo más sabes las cosas que quieras hacer, el siguiente paso que quieras dar, eh, va llegando, va llegando. Pero claro, hay que hacerlo, evidentemente. Sí, hay que ponernos incómodos Ahí está. y hay que ser valientes y hay que arriesgar y hay que luchar Y hay por que el vivir. futuro que queremos. Y hay que Vivir de vivir, por verdad. supuesto. Exacto. Porque hay cosas que no es vivir, es sobrevivir, no es vivir. Exactamente, correcto. Muy Muy bien. bien, pues un placer, Gabriel, hablar contigo. Espero que nos Gracias, veamos muy Ana. prontito y estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Un Muy saludo. bien. Chao. Chao, chao.